Hola, ¿cómo va? Me parece, me parece imprescindible ya en este momento, eh, por, por la repetición de algunas palabras que estoy escuchando y de algunas modalidades de interpretación que estoy escuchando de la Biblia. De interpretación de la Biblia, interpretación de la obra de Jesucristo. Es uno de los motivos por los cuales me odian tanto. Esta forma de interpretar, mi forma de interpretar, que no tiene nada que ver con ninguna estafa, precisamente por eso es que me odian tanto. Es esa gente que me odia tanto. Es una, es un porcentaje tan nimio, lo que pasa es que son tan ruidosos y este, tan ruidosos y están tan endemoniados que hacen mucho problema, pero verdaderamente son muy poquitos. Lo mismo que el 1% con el 90%, 80% de la riqueza que todos producimos. Son verdaderamente muy poquitos. Pero se robaron cosas que los hacen parecer importantes. Bueno, cuestión que me parece re importante ya hablar de esto porque Jesucristo dice yo qué sé dónde, pero digo, en un momento dice, quien me quiera seguir a mí, que se olvide de todo, porque claro, si fuera un absoluto, si eso fuera un absoluto, entonces solamente lo podrían seguir las personas que quieren ordenarse sacerdotes o digamos, monjas, sacerdotes, etcétera. Pero ¿y si todos fuéramos sacerdotes y monjas? ¿Qué hacemos? ¿No? Es como que haciendo esa progresada, pensando así como en una progresada de lo que algunas de las cosas que plantea la Biblia, este, hay unas cuantas cosas que no tendrían que existir o que no tendrían que, bueno, miles de millones de seres humanos, por lo pronto, como si fuera poco. Hablando del celibato y estas cuestiones. Pero como pasó lo que pasó y el mundo es como es lo que es, y ir de retro sería esa atrocidad que quieren las élites, que es sacar de este plano a un par de miles de millones de seres humanos, que por supuesto, imagínense que con Dios no tiene nada que ver eso, este, el genocidio, el genocidio porque, nada, porque no hay ninguna razón para cometer genocidios. Este, pero si seguimos esas líneas que dice en ese momento, dice muchas cosas, ¿no?
Bueno, dice todas las cosas, en cierta manera, porque también depende de dónde pongas, o sea, en qué clave leas lo que estás leyendo. Entonces va a cambiar completamente lo que lees. Si sabes que, por ejemplo, la palabra Israel es una palabra que en arameo indicaba al pueblo creyente, este, al pueblo que creía en un Dios. Y no porque no creyera en otros seres, sino que que el planteo es el Dios ordenador. De hecho, ahí encontré, está en el Salmo 82, una de las veces que lo dice, porque lo dice varias veces. Está en el Salmo 82 donde dice que Dios es el más escuchado en la asamblea de dioses. Entonces no era que él quería ser el sol, porque sino realmente inventaron un Dios hiper narcisista a imagen y semejanza de lo peor de la humanidad, en cierto sentido. Digamos, cierta forma de leer la Biblia terminó inventando un Dios a imagen y semejanza de personas narcisistas con dificultades graves de, de autoestima, con personas, o sea, de los peorcitos traumas de la humanidad, de los seres humanos, ¿no? En concreto, no de la humanidad en general. La humanidad lo padecemos eso, pero, pero son traumas de personas concretas, actitudes frente a la vida, modos de ser en el mundo, re mega patológicos. Entonces, quiero dar mi interpretación al respecto, quiero dar quiero dar mi perspectiva. No voy a decir interpretación, prefiero que no sacar esa palabra en este momento, pero sí mi perspectiva respecto de eso, mi forma de leerlo, mi forma de entenderlo. Porque si no, Dios estaría proponiendo que abandonemos a nuestros seres queridos. A mí en este momento solo me importa, digamos así como fundamentalmente mis hijas y mi nieta, ¿no? Los demás ya se jugaron todos para el adversario. Entonces, si yo creyera que eso es cierto, o sea, si yo creyera que así, que lo que Dios me pide es que bueno, no coincide con nada, ¿no? Porque después, ¿dónde metes el amor al prójimo? ¿Dónde? O sea, queda, queda desencajado. ¿Por qué pasa eso? Según entiendo, según sé, porque realmente yo tengo fe así, esta es mi fe, en esto creo y en esto vivo, así es mi fe en Cristo. Y, y claro, cuando seguís a Cristo tu, y la perspectiva, bueno, en este caso mi perspectiva, mi, mi seguimiento es acérrimo, la guerra espiritual se vuelve tremenda, tremenda. Entonces, si en ese momento de esa guerra espiritual tremenda, la fe en Cristo, la fe en Dios, no es mayor que tus miedos por apegos, queda tensada la situación para ese entorno. Pero la única forma de salvar a ese entorno, que sí es importante, es que esa fe en Cristo sea mucho mayor que cualquiera de tus miedos. Por eso es que el desapego de los criterios mundanos en el peor sentido
es importante que sean lo mínimo, o sea, que no tengan importancia, que no tengan lugar, que no tengan, que no tengan fuerza. El apego a esas peores cosas de la mundanidad no tiene que tener ningún valor frente a la fe en Cristo y Dios. Y yo insisto con Cristo porque Cristo tiene una alianza determinada con la humanidad. Cristo señaló una determinada relación con Dios y entre seres humanos. Esa forma que Cristo determinó, que Cristo enseñó, porque en verdad el punto es ese, da la casualidad que es la mejor forma de la convivencia. O sea, estamos viendo todos los desastres que hizo el anticristo y estamos viendo ¿por qué? ¿Por qué el camino que enseñó Cristo es lo que la humanidad necesitamos para sobrevivir? ¿No es? O sea, como que eso de críptico, nada, de nada. Es más críptico podría ser el hecho de por qué hicieron lo que hicieron. Pero bueno, lo cierto es que Cristo no está diciendo abandonen todo y sean todos ascetas, como los hindúes Cristo no está diciendo eso. Contextualmente, porque si leemos específicamente, por ejemplo, la primera comunidad cristiana, o solamente, si leemos las cosas aisladamente, entonces podemos malversar, incluso leyendo literalmente lo que dice ahí, podemos malversar el espíritu de la cuestión. Bueno, podemos, yo no quiero, y de hecho gran parte de los desastres que hizo Occidente están vinculados con la malversación y la tergiversación de ciertos aspectos de su obra. Entonces, no, Cristo no nos está diciendo que nos convirtamos todos en ascetas, o que dejemos de comer, o que nos olvidemos de nuestras familias. Lo que está diciendo es, si tu fe no es más fuerte, si tu fe en mí no es más fuerte que tu fe en la mundanidad, te va a agarrar el adversario. Te va a agarrar el adversario y te va a recontracagar la vida. ¿Por qué? Porque cuando se aparezca en un hecho, en una tentación en la que alguien de tu entorno no pueda sustraerse, te va a ganar. Y eso es lo que no va a pasar conmigo. Nunca. Gracias a Dios. Esa es la cuestión. No se trata de que te conviertas en asceta, o que te conviertas en monja, o que te conviertas en sacerdote, sino que ese amor a Dios y esa fe en su obra y en su camino de amor verdadero sea más fuerte que cualquier miedo. Porque entonces así te va a dar, en el momento cuando estás frente a esa situación donde tu ser querido fue tentado y el diablo mete la cola, cuando eso pasa, bueno, lo dice en otra parte, dice, ¿no? Los dardos incendiarios del maligno. No te vas a incendiar nada y vas a hacer ping a los dardos incendiarios del maligno. ¿Se entiende? Y entonces salvaste a tu ser querido,
y te salvaste vos de que te rompan el corazón, porque cuando hacen eso, entonces tienen otra persona más a expensas del mal. Gracias, Diosito. Lo expliqué perfecto. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado estoy escuchando esta gente trastornada, degenerados, depravados del 1%, que estaban tratando de instalar la dictadura mundial. Por supuesto que hace rato larguísimo que querían usar a Dios para sus fines, obviamente. Ya lo vimos. El uso que hace la CIA del evangelismo. Horror absoluto. Metían una minera, lo vi en un documental, hace muchos años, no me acuerdo el nombre del documental, pero metían una minera en un pueblo con mayoría indígena, metían una minera, un prostíbulo, en simultáneo, una minera, un prostíbulo y una iglesia evangélica. No estamos hablando de un delirio místico, estamos hablando de gente depravada de por sí que utiliza, o sea, el colmo de la soberbia, el colmo de la arrogancia, el colmo de la maldad, el colmo de la depravación, usaban a Dios para corromper, para destruir, para dañar, no solo el planeta, sino a las personas. Obviamente que les echaban la culpa de todo. Obviamente que esos indios y esas indias eran los que tenían la culpa de que haya llegado esa minera, ¿no? Porque obvio. Y el puterío para que se volvieran todos alcohólicos y todos culpables. Trata de personas, terminaban haciendo a inocentes culpables de qué. Rompían familia, obviamente, destrozaban todo. Bueno, eso hacía Estados Unidos. Y la CIA y el Mossad. Y los depravados del 1%, estos que querían. Entonces, ¿qué exigían? Obvio. ¿Qué exigían? Obvio. Obediencia exigían. Y ahora están insistiendo de vuelta con la obediencia, con la palabrita obediencia. Pero resulta que la mayor cantidad de gente no tiene la más puta idea lo que pasa del otro lado del otro lado de nada, del otro lado de la conciencia, o sea, en el inconsciente no tienen noción de lo que pasa del otro lado de este plano, digamos, no tienen conocimiento, la mayoría de la gente no tenemos conocimiento. Yo misma, que sé un poquito al respecto, me resulta bastante preocupante que estén insistiendo con la obediencia cuando quienes usan esa palabra son estos depravados, estos degenerados, que por supuesto tienen un ejército de parásitos, un ejército de demonios, legiones de demonios para hacer de cuenta que son Dios, porque cualquiera se va. Entonces la persona escucha cualquier cosa, no tiene la más puta idea de qué le está hablando, qué está escuchando, a quién está escuchando, y le dice Dios. Y tiene que ser obediente. Después hacen esos deslizamientos cuasi nimios por el desastre, la desarticulación, el desarraigo, la baja autoestima, las desuniones familiares y sociales, la ruptura de lazos sociales. Hacen un pequeño movimiento y entonces intentan convertir a la IA, la inteligencia artificial, en esa sabiduría suprema. Entonces un tipo le pregunta a la IA, hablando con ChatGPT, se termina
eh, autoeliminando. Porque ellos creían que su ciencia era la cima de la no sé qué cosa, entonces imaginaban que mi adicción era un problema. Entonces creían que esto de como un portal de conciencia podían inducir a otras personas a eso, ¿no? A eso que ellos suponían que era el mal. Pero ahora nos venimos a enterar de quién estaba gobernando el aire hasta hace unos años, y que ahora, si bien les quedan algunos ámbitos de poder, porque de hecho todavía esa gente, ese 1% tiene influencia, todavía, bueno, van a perder la poca que les queda, gracias a Dios. Pero lo cierto es que la obediencia, la única obediencia posible, es como mínimo, como mínimo, como mínimo, lo más elevado y elaborado y profundizado y trabajado de cada quien. Porque primero te tenés que amar como Dios te ama. Y tenés que amar a tus prójimos y a tus prójimas. No, primero amar a Dios por encima del amor propio incluso. ¿Por qué? Porque paradójicamente ese amor es la garantía de la... no, cancelado, transmutado. Paradójicamente ese amor, esa fe y ese amor es lo que da sentido a la propia vida también. O sea, Dios va a devolver ese amor. No lo devuelve. Dios va a compensar ese amor con más amor, con más comprensión, con más elaboración, con más de lo que puso en cada uno y cada una de nosotras, de lo mejor, porque ahí lo que haces es encomendarte a eso desconocido, mejor, que puso en cada uno y cada una de nosotras. Entonces, si la obediencia es a lo que dice un pastor, no estoy especulando, estoy hablando de casos conocidos. Si la obediencia es a un pastor, y ese pastor está acomodado con el narco, con la trata de personas, estamos hablando de cientos de miles de casos conocidos. Si ese pastor está, bueno, trabajan para el demonio, pero hacen de cuenta que Cristo, repiten Cristo más veces que yo, y hicieron un curso y se pusieron en un altar, en un atrio, y repiten Cristo.
Dios, Cristo, María, Cristo, Dios. No, bueno, María no, porque ya en el evangelismo ni corta ni pincha, ¿no? Entonces, eso es servir a un ídolo. Y como tal, eh, se rompe la persona misma. O sea, si en el momento en que la persona se cree ese ídolo, la persona misma es una tentación y una tentación fea. Por eso el tema de la humildad tiene que ser algo, algo que separó fuerte, separó la humildad de la humillación, en términos de que sí, hay momentos, o bueno, digamos, ante Dios, sí, pero ante Dios, ni, ¿no? Entonces, ante Dios sí, pero, pero después de nadie más. Y eh, esto de la humildad, que sea una cosa que se nos haga vida diaria, en cualquier nivel de trabajo, en cualquier posición en la vida, porque si en cuanto la persona se cree superior y pierde su estatus de su estatus fraterno, su estatus fraterno en el buen sentido, no en el sentido de fraternidad, en cuanto la persona pierde su criterio humano, en cuanto pierde su criterio humano y se cree un ídolo y se cree superior, eh, pierde la capacidad de escuchar, de atender, de prestar atención a la vida y por tanto a Dios, porque Dios es en la vida, ¿no? También en la muerte, pero mientras estamos acá es en la vida. Entonces, es en la vida y en la vida de nuestros ancestros. Entonces, en ese sentido, nos reconecta con nuestra ancestralidad. No lo suficiente como para que implique un apego que nos impida ser en este momento, ¿no? Porque si no, viviríamos retrocediendo. No digo observando, digo retrocediendo. Porque observar el pasado es necesario. Pero entonces, la obediencia, en términos de la sociedad civil, de la sociedad, de las comunidades humanas, de la comunidad humana, la obediencia solo puede ser a lo mejor, como mínimo, a lo mejor de sí misma y sí mismo, y a lo mejor de lo que se conoce, se sabe del propio entorno. Ese es el único, es la única pauta para mantenerse. Y cuando digo mejor, no estoy hablando, en este caso, de bienes materiales, necesariamente. A veces los bienes materiales nos indican alguna cuestión trascendente y a veces no. A veces todo lo contrario. Por eso estamos en la situación que estamos. Entonces, para obedecer, para tener ese criterio de obediencia, esa obediencia tiene que ser de otra índole, no puede ser una cuestión apegada al asunto económico, no sé, no me gusta decirlo así.
Bueno, no sé, pero, o sea, sí sé, lo que estoy diciendo lo sé, pero digo, cuidadísimo con esa palabra, cuidadísimo con esa palabra. Y cuidadísimo con querer fingir que el árbol del bien y del mal. Yo no soy un árbol, señoras y señores. Yo no soy un árbol, yo soy una señora, soy una mujer. Y, y lo que no se debe hacer conmigo, nadie, ninguno, es ninguno, ninguna, es ser falluta, ser falso, falsa, ser doble cara. Eso no. No, o sea, les garantiza problemas, porque en cuanto son, en cuanto son falsos o falsas con una persona que es genuina y que es honesta y que encima tiene información sabiduría divina, información trascendente para cualquier ser humano. Te estás garantizando un problemón enorme. Te lo estás garantizando a mediano, corto o largo plazo. Depende del nivel de hijaputez que hayas cometido. Entonces, no, yo no soy un árbol, soy una mujer. Y tengo la sabiduría que aprendí con Dios, ¿no? que reaprendí en algunos casos, que reaprendí en el sentido de que volvía, bueno, recordé en cierto sentido, pero recordé en la experiencia, ¿no? Entonces, ojito con la obediencia, mucho cuidado con la obediencia, ojito a quien se obedece, cuidado a quien se obedece. Porque cuando convierten en ídolos a una persona, la persona se rompe necesariamente. Los seres humanos somos seres humanos y todo el tiempo tenemos que estar devolviéndonos a la humildad. Si un mega estratega como Putin no fuera humilde, no escucharía inteligentemente su entorno para saber qué tiene que hacer con precisión. Con precisión. Pero eso cualquier ser humano. Si una persona pierde su humildad, termina en esa cosa, ¿no? Termina perdiendo su orientación en el mundo. ¿Quién era que el Memento Mori, el que un emperador romano era? Y tenía el tipo que le decía, sos mortal, sos mortal. Qué inteligente manera, ¿no? De volver a su eje, decir, tranqui, hacer las cosas bien. Tenés que seguir haciendo las cosas bien. Tenés este poder, tenés que seguir haciendo las cosas bien. Tenés ese otro poder, tenés que seguir haciéndolo, haciendo bien, siendo bien, pensando bien. Luego, eso no garantiza, o sea, no es una garantía de que entonces el accionar va a ser perfecto. Así todo, vamos a seguir creciendo y dándonos cuenta que, eso era un error, eso no, eso lo podría haber hecho así. Así todo, siempre vamos a estar aprendiendo.
más, cuanto más Dios en el alma tengamos, mucho más. O sea, cuanto más lugar a Dios le demos, mucho más, porque es el amor, eh, el amor crece, crece la vida, crece pero en el mejor sentido, ¿no? Este, cuando, bueno, no quiero, no quiero recordar esas cosas. Pero qué tema ese de la obediencia. Se está escuchando mucho esa palabra en, la, en, los, en los doblajes de la IA. Y qué difícil, qué difícil. Este, no hablo de excepciones, ¿no? No hablo de la gente de los de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Justas, de las otras ni hablo, pero de las justas, de las verdaderas, de las que cumplen su rol, su servicio a la humanidad, que es servir a su pueblo, servir a su territorio, servir a su patria, servir a su al cuidado de sus recursos, etcétera, etcétera. Esas personas tienen que obedecer, tienen un rango de trabajo y efectivamente el que, el que tiene una jerarquía mayor es porque estudió más de tal o cual cosa y sabe lo que está haciendo, ¿no? Este, lo mismo pasa si vas a hacerte una cirugía. Si vas a hacerte una cirugía y no le obedeces al cirujano, y vas a tener un problema. Este, lo que te diga que tenés que hacer, digo, ¿no? O a la cirujana. Si no obedeces los datos, bueno, esa es otra forma de entender lo que está bien, es útil. Si no obedeces los datos, ¿no? Y para eso también necesitas humildad. Una persona de tal peso, tal edad, tal estatura, etcétera, etcétera, necesita determinada cantidad de anestesia, no le puedes poner más, ¿no? Ese tipo de cosas. Este, pero este, bueno, eso quería decir. Pero claro, esta perspectiva, o sea, esta forma de entender la vida no es no es explotable, digamos, ¿no? No se puede. Esta perspectiva es Dios y nosotros. Dios y nosotros los seres humanos. Dios y, nos, Dios y nosotros la dignidad humana. Dios y nosotros la organización social digna. Dios y nosotros y el futuro. Dios, nosotros y eh, la sustentabilidad de nuestros actos en este plano. Y esto no es explotable. O sea, lo están tratando de hacer porque es una violación espiritual. Entonces, o sea, lo vienen haciendo, hace rato que vienen haciendo barbaridades con esto, pero esto no es explotable, porque es un planteo demasiado honesto, demasiado verdadero.
Entonces, siguen intentando violarme espiritualmente. No les sugiero, les ordeno que paren porque ya están viendo que se está poniendo fea la situación. Se les puso muy fea a unos cuantos, pero eso no va a parar. Y no va a alcanzar con los gallos negros. No va a alcanzar con ningún ritual. Bueno, listo. Ay, no, ese número no me gusta. Bueno, pero en el I Ching es lindo el 41. Es un lindo... Y se parece bastante a lo que digo. eh, dice que a veces... ¿Cómo es? Como que hay momentos de la vida donde no se puede hacer los, los grandes servicios a los antepasados, a los ancestros o a Dios, ¿no? No se puede hacer grandes ofrendas. Eh, y que a veces con lo poquito la divinidad sabe, siente ese amor puesto en la obra, por poquito que sea. Este, como la parábola de las semillas, no, de las bolsas que repartieron las bolsas de dinero, esa, lo que hizo cada uno. Bueno, un poco se parece en ese sentido. Chau, hasta luego.